ahora arranca una sección que me encanta mucho, que se llama Pone la pava que arranca la novela. Exactamente, Pelita. Hoy vamos a hablar o les voy a recomendar una novela de un autor llamado Pedro Mairal, argentino radicado en Uruguay, que se hizo me molesta decir se hizo famoso porque son autores que trabajan muchísimo Claro. hace un montón de tiempo, pero... Si no es que la pegó y se sacó el telebingo y salió, no. Claro, exactamente. No, sino cuya novela más conocida del 2023 es La Uruguaya, una novela que fue llevada al cine, fue bestseller el autor por esta novela y demás. Sin embargo, Pedro es un autor bastante prolífero y trabaja y publica hace un montón de tiempo, pero muchos lo conocerán por La Uruguaya, que fue un bestseller en el 2023. Recuerdo. Actualmente está en los nuevos lanzamientos de octubre 2025 con su novela Los Nuevos, que trata de... es una novela coral que se relata de distintas voces. Mirá qué lindo. Los protagonistas se llaman Tiago, Bruno y Pilar. Y habla un poco de la turbulencia y de la adolescencia con esta potencialidad y fragilidad que carga esta etapa de la vida, ¿no? Donde estás como a las vísperas de convertirte en lo mejor del mundo o cagarla peor. para siempre. Exactamente. Más o menos de eso se trata la novela. Me encanta. El recorte o el análisis dice de página 12, dice: su nueva novela presenta un retrato generacional en el que conviven el duelo y el amor, la salud mental, el despertar de la sexualidad, la bisexualidad, la amistad, la desigualdad social y el fin de la infancia. El autor elige esta vez una estructura polifónica que rehúye las certezas para abrazar el desconcierto. A mí me gustan mucho las novelas corales, hay gente que las detesta. Que no, a mí me gusta, es más divertido. A mí me resultan súper divertidas, me gusta como ver la historia desde las perspectivas de diferentes personajes y siento que es realmente un desafío para el autor escribir una novela coral porque te tenés que desdoblar entre todas esas voces que vos decidís personificar, ¿no? La primera de las tres partes en que se divide su nueva obra se centra en Tiago, quien a los 19 años atraviesa un duelo feroz tras la muerte de su madre. Su voz en primera persona transmite el dolor y la confusión de un pibe que intenta adaptarse y sobrellevar un nuevo orden familiar. Veranea en la lobería junto a su padre, a quien llama irónicamente fornicator. Bueno. Su nueva pareja, Saibub, porque se le ven los pechos por el borde lateral de las remeras, y su hermano menor, Vini, al que bautiza como hermanoide. La verdad es que yo estaba trastornado ese verano, admite el personaje en un pasaje que condensa la intencionalidad de su relato. El escenario no es menor. A la lobería, ese caserío que remeda un poco el espíritu del legendario Cabo Polonio en el que pasa el verano, Tiago lo define como un club informal de familias con plata que juegan a ser pobres por un mes, sin electricidad ni agua corriente ni cloacas. Y es allí donde convergen la hostilidad de los vínculos familiares, las tensiones de clase y el despertar del deseo que llevan al personaje a sentirse atraído tanto por algunas chicas como por su amigo Gonzalo. Ah, mira vos. Tiago, que se siente un imán de la locura colectiva y va a terminar en un momento internado en una institución psiquiátrica, no oculta su fascinación por Aguirre, un hombre de campo que le enseña a montar a caballo y del que valora saber callar. Su mundo interior, en cambio, es un torbellino. Le rezaba al dios de la destrucción para que acabara con todo, confiesa Tiago en un momento, y se defiende con fiereza de las acusaciones por una situación que lo llevó a ser internado. Si quieren que me llamen psiquiátrico, pero no les voy a permitir que digan que yo quise lastimar a Vini. La figura materna es a la vez presencia y ausencia. Papá se fue cuando yo tenía 10 años y mamá se cansó, no daba más y se murió. Ahora la gente dice que es la aparecida, recuerda el adolescente. Y esa evocación está atravesada por la túnica naranja que su madre usaba en las vacaciones, una imagen que lo persigue en episodios confusionales que ponen de relieve el modo en el que el duelo se mezcla con los límites de la salud mental. Él a veces también se viste con esa túnica naranja para sentir a su madre más cerca.
La segunda parte del libro desplaza el foco hacia Bruno, que narra su historia desde la distancia de la tercera persona. El chico estudia economía en una universidad de Wisconsin, donde por primera vez se enfrenta a voces distintas, a un mundo que no conoce y que lo sacude hasta los huesos. Lejos de la burbuja en la que creció, Bruno empieza a elegir su vida, aunque todavía no sepa cómo ni hacia dónde. El amor, la independencia, la exposición a nuevas formas de pensar y sentir lo confrontan con una pregunta crucial. ¿Qué significa crecer cuando uno debe romper con los mandatos familiares? La tercera voz es la de Pilar, menuda y a la vez poderosa. Criada bajo el ala de una abuela que la empoderó enseñándole a manejar y alentándola a escuchar su propio deseo, la adolescente encarna la irrupción vital y el contraste social. Y su refugio tampoco está en su familia, sino en la casa de la empleada doméstica de su abuela, un gesto que introduce con fuerza el tema de las desigualdades persistentes en la Argentina. En su relato conviven la libertad y el desamparo, el deseo de afirmarse en un mundo desigual y la fragilidad de las relaciones familiares. Pilar es, en muchos sentidos, la que completa el triángulo y revela cómo la juventud también es un campo de batalla. Pedro Mayreal, Los Nuevos, una polifonía juvenil, la subtitula la editorial. Me parece súper atractivo el desafío de un adulto a escribir voces adolescentes. Tremendo, Siento ¿no? que es volver a una etapa que, si bien muchos recordamos la anécdota y recordamos la alegría de algunas situaciones, el cerebro, configurado obviamente para olvidar aquellas Obviamente. cosas que nos hicieron mal, por ahí muchas veces no nos lleva a recordar también los desafíos de romper con ciertos parámetros, con las estructuras familiares, los mandatos, que es algo natural que le pasa a todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Se llama adolescencia porque uno adolece de muchas Totalmente. cosas, duelen un montón de Sí, cosas. sí. Yo me acuerdo que yo llevaba diarios a lo largo de mi infancia y de mi adolescencia porque alguien me dijo, no recuerdo quién, que para ser una buena escritora yo tenía que aprender a ser cronista. Mirá qué Tenía bueno. que aprender a documentar cosas que pasaran. Es bueno. Entonces sí. yo empecé a llevar diarios. Y en un diario puntual que la otra vez estaba revisando y me hizo gracia, escribí que yo habré tenido 17 años, que quería escribir cómo me sentía en ese momento, porque yo estaba segura que de adulta no me iba a poder identificar con esa yo. Mirá qué loco. Y yo hago el ejercicio de volver, y obviamente que me identifico y que me recuerdo, más no termino de empatizar con esa Micaela. Claro, como que esa Micaela es muy distinta de la persona que sos hoy. Y siento que es un proceso natural que Pero sí, todos obvio. atravesamos. Capaz del otro lado alguien me entenderá cuando digo, vos te acordás de tu adolescencia, pero no tenés la capacidad de volver a ponerte en esa piel. Claro. Porque ya cicatrizó, porque ya creciste, porque ya trascendiste, porque sos más maduro, obviamente. Vos sabés que a mí me pasa algo que tiene que... O sea, sí recuerdo a ese Walter de la adolescencia con amor. Es verdad, por ahí mi quiebre vino muchos años más adelante en un evento medio canónico mío. Pero sí me pasa esto de ver para atrás y no reconocer a esa persona y no sentirme, es muy loco lo que decís, no poder empatizar. Si bien yo recuerdo todo lo que sentía, pensaba y me atravesaba en ese momento, hoy soy otro, totalmente distinto, en una vereda opuesta. Hasta me gustaría, en el caso ese volver y viste como vení, nene, vení. Exacto, Como en ese- abrazarte un ratito. Mal. No porque haya sufrido, ¿no? No. Sino porque de verdad, y me encanta cómo lo trajiste, amiga, uno no se encuentra más en ese lugar y se movió. Y qué lindo, ¿no? Y qué natural y qué bueno poder haberse movido de ese lugar, para donde sea, para arriba, para abajo, no importa el lugar, ¿no? Pero correrse de esa adolescencia y poder seguir el camino como un adulto, ¿no? Claro, sí. Y creo que por eso digo que qué laburo que es para un escritor decidir escribir una novela como esta, la de Pedro Mayreal, que se llama Los Nuevos, porque habla de volver a un lugar en el que, de nuevo, vos podés resultar simpático en el sentido de decir, che, entiendo lo que te pasaba, o más o menos comprendo, me da risa, me da tristeza, o lo que sea, o recuerdo esta anécdota, pero no te podés poner en los zapatos, porque Claro. ya no encajás. No. O sea, en la estructura adulta no está lista, y entonces por eso siempre es el choque, que es natural, repito, Sí, no es obvio. nada tóxico ni nada de eso, y dejen de quejarse también un poco de los adolescentes, porque yo veo que le dan, y chicos, a la adolescencia todos fuimos así, ¿eh? Sí, obvio, la pasás así. Yo hay entiendo otra. que es cansador para los padres o los Obvio. adultos a cargo, pero vos también Todos fuiste fuimos así, igual, el mismo sí, dolor de totalmente. huevo. Bueno, porque cuesta encajar.
manejar. La psiquis no es la misma. Vos y sabés los que procesos menos. en esto que decías de que es del adulto tratando de hablar como un adolescente, es muy fácil caer. No es burla la palabra que quiero decir, es como en una caricatura, ¿me Sí. entendés? O es muy difícil lograr que un adulto hablando como un adolescente te haga llegar esa idea y que no se sienta como que se está burlando, que está parado, no sé, no sé si me Es puedo explicar. impostado. Eso. Muchas veces es un discurso que te resulta, que te das cuenta. Que es un grande haciéndose el pibe, Sí, ¿entendés? sí, Como sí, que sí. es muy difícil no caer en ese lugar, ¿no? Sí. Y vos sabés que son muy pocas las personas o los creativos que en cualquier tipo de formato, sea literatura o cualquier tipo de arte realmente pueden hacer ese trabajo. Por eso es los que los que lo hacen con éxito la pegan tanto. Claramente. Ejemplo, Cris Morena, por ejemplo. Obvio, sí. Cris Morena con sus producciones, que a vos para la época podían estar bien o mal, pero ella lograba hablarles a un segmento de la población que estaba en ese momento totalmente alejado de todo. Claro. Nadie tenía ganas, nadie le daba bola a los adolescentes. No le Y daban voz, nada. Claro, y la piba dijo, acá hay alguien a quien yo le quiero hablar. La piba, la mujer, bueno, Sí, obvio. dijo, acá hay alguien a quien yo le quiero hablar, y le fue de 10. Claramente, porque supo entender ese lenguaje, ¿no? Y comunicarse, volviendo sin tratar de tirarle tanta tierra a los adolescentes, comunicarse con alguien con quien es muy difícil comunicarse, porque Sí. el adolescente está en esa batalla y a veces es muy difícil bajarle data o bajarle ideas o bajarle conceptos a un adolescente. Entonces a veces poder entenderlo es muy complicado y poder llegarles de alguna manera también es muy difícil. Yo recuerdo que yo de adolescente a mis adultos había algunos que respetaba, había algunos que les hacía caso pero no me quedaba otra, había otros que entendía que me tenía que callar porque era más fácil, pero casi a ninguno le tomaba casi a ninguno admiraba. Claro. Durante mi adolescencia yo no recuerdo haber tenido muchos adultos a quienes yo admiraba. Claro. Y no hablo de cantantes o de artistas, que bueno, que obviamente uno siempre tiene a alguien Algunos, favorito, sí, obvio. pero digo de los que te rodeaban. ¿Vos te acordás de haber admirado a algún adulto? Admirar me suena muy grande la palabra. Como mucho tenía un tío que me caía bien. Por eso, ¿Entendés? sí. Pero decir un lugar en el que yo quiero ser así, no, nunca. Porque generalmente la adolescencia es sobre romper parámetros. Claro. Entonces no hay nadie que te caiga bien. Y todos te parecen una manga de forros, excepto tus amigos. Claro, o como mucho yo me quería parecer a Limp Bizkit, ponele. Bueno, sí, ¿Entendés? pero por Pero- eso una banda, algo Sí, idealizado. pero como decís vos, un personaje que yo diga, yo quiero ser así, Claro. no, imposible. Porque capaz que si vos lo conocías al cantante de Limp Bizkit o a los Capaz me pibes de caía Limp mal, Bizkit, sí. capaz que te caían Capaz que yo le caía mal a él. También, ¿entendés? También. sí. Entonces, por eso, de nuevo, siento que todas las novelas y toda la literatura y el arte que trata de volver a ese tipo de narración, a ese discurso adolescente, a la transición de la adolescencia a la Claro. adultez, son muy, muy fructíferas para leer y súper desafiantes también para los autores. Así que, nada, los invito a esta novela. La verdad es que yo leí solamente los primeros capítulos y me pareció súper interesante. Es de Editorial MC, no es una editorial de los bombazos tipo Random Penguin ni Planeta ni o- Planeta, es una editorial más bien chica. Y Pedro Mairal es un gran autor que tiene un un buen manejo del relato. Así que si alguien lo lee y después me cuenta, recibo el feedback. Gracias, querida Micaela Salami, por Poné la pava que arranca la novela. Hoy conocimos a Pedro Mairal y los nuevos en esta intrigante novela que voy a tratar de buscar en algún lugar